Saludos desde la playa de Chipiona. Cae el sol ya sobre el sur del país. Tenemos el tercer partido de la tarde en la segunda división femenina de fútbol en su segunda jornada con un partido entre conjuntos de esta provincia. Juegan Barriada la Playa, Club Deportivo Femenino, el conjunto de José Manuel Rincón, y el cuadro de Keko Rosano, el Club de Fútbol Femenino Barbate, que ya se saludan. Ahí los ven en el terreno de juego con el equipo, el cuarteto arbitral que dirige para este partido, que tiene horario de 8 de la tarde, Francisco Javier Pérez Medina. Es un buen partido, desde luego que sí. Viene Barriada la Playa de vencer en el día de ayer 4-5 a Pozo Albense B en la primera jornada de esta temporada aquí en Chipiona. Barbate que encajó en cualquier caso una derrota importante, 9-2 ante Ciudad de Cádiz. 9 goles encajó el cuadro de Barbate, que veremos si en el día de hoy es capaz de sacar algo más positivo ante este Barriada de la Playa, que cuenta para esta tarde con Alicia Pérez, a la que ven en pantalla, la guardameta, la dorsal número 1 del conjunto del Puerto de Santa María, con Coral Olvera, con Cris Román, con Nazaret López, con Desiré, que es el dorsal número 7, con Zara, con el número 8, Natalia Pérez Macías con María Bertón, 2 goles en el día de ayer, con Alejandra Pino y con Martina Sánchez. A sacar en cualquier caso Barbate, Rocío Álvarez con Omi, con África, con Sonia, con Rili, con Lucía Gálvez, con Ainhoa de Gomar. Tienen a África Melero en pantalla, con María García Postigo, con Raquel Moral, con Isa Sánchez y con Judith, además de Vane en el conjunto de Keko, Juan Antonio Rosano y María Hidalgo, que también acompaña al equipo. Va a comenzar el tercer choque, primer tercio de partido en este derbi entre conjuntos gaditanos. Balón en juego desde ya para Barbate, que va a vestir con ese azul claro, pantalón negro en la tarde del día de hoy. Recogemos sombrillas en Chipiona en este momento del día, 8 de la tarde. El fútbol playa que ha vuelto, y de qué forma. Con este primer periodo que va a empezar con ese primer saque para el conjunto de Barbate, con mucha gente ya que sale de la playa y que se viene también a disfrutar con la Real Federación Española de Fútbol de este deporte que gana y gana apasionados a medida que pasan las fechas y los veranos. Cada día más gente. Primeros 12 minutos con el arranque, ese balón que no tuvo ningún tipo de problema, y lo dicho, Barbate que perdió en el día de ayer en la primera jornada 9-2 ante Ciudad de Cádiz. La victoria de Barriada la Playa en esta segunda femenina 4-5 ante Pozo Albense B, en una provincia de Cádiz protagonista. Por el calor ha bajado un poco, pero sí que es verdad que hace un día maravilloso para la playa y para hacer deporte en esta tarde, buscando la noche ya de sábado, el sol que se pone. Y el balón para Barbate, para Naza, a través de ese costado izquierdo, el primer córner del partido, saque de esquina poniendo la pelota, el despeje por parte de Barriada la Playa, y el toque a través del costado derecho, ahí con la pugna, de nuevo con Naza y también con María Bertón. Esta pelota que va a tocar desde muy atrás. Va a ser Alicia quien ponga la pelota muy arriba, directamente a los dominios de la guardameta de Barbate, tocando la pelota muy arriba. Toca Naza López de cabeza. Naza López, la dorsal número 6 del conjunto de Barriada. Coral Olvera tocando ya la pelota desde muy atrás, intentando abrir marcador, ganar posiciones ofensivas el conjunto de el Puerto de Santa María. Esa primera pelota que se termina perdiendo a la izquierda
de la meta del conjunto de Barbate. Y va a sacar el esférico ya desde muy atrás. África. No hubo un golpe ahí. Y la pelota que le va a corresponder ya al conjunto portuguense. Con esa pelota que controla Alejandra Pino, que hizo uno de los tantos en la victoria de su equipo en el día de ayer. Ese primer lanzamiento ya contundente. Lanzamiento directo. Con pierna izquierda, con pierna derecha va a ser el lanzamiento duro y contundente. La parada de la portera, intenta Naza López ganar ese balón con pierna derecha. Balón al larguero, ¡qué parada! La primera parada y el balón al larguero en la primera opción seria de Barriada a la Playa. Declaración de intenciones por parte del conjunto de José Manuel Rincón. La van a ver repetido. Naza López con la intervención de Rocío. Y el toque ya de África intentando llevarse esa pelota en control en cualquier caso en estos primeros 3 minutos del primer tercio que buscamos para el cuadro del Puerto de Santa María, que va a jugar esa pelota a través del costado izquierdo de nuevo. Naza López, que va a devolver para Alicia Pérez Macías. Ali poniendo la pelota muy arriba. El toque directamente a dominios de Rocío Alférez, que va a poner de nuevo en juego esa pelota. De momento con alguna acción importante, pero sin goles en el marcador. La segunda jornada para el Club de Fútbol Femenino Barbate y para el cuadro del Puerto de Santa María. Barriada a la Playa empatando a 0 después de su contundente victoria en el día de ayer. El toque muy arriba. Coral Olvera, que intentó tocar esa pelota. Y el balón en cualquier caso, banda derecha, que va a ser para el cuadro de Barbate. Tocando la pelota muy arriba. Intentando ganar ese balón. Ese servicio muy arriba, robando Barbate. Ahí está ese esférico que salía. Finalmente rebotado, atrapó en cualquier caso Alicia Pérez. Y Ali, que va a poner de nuevo esa pelota en juego, consumiendo el cuarto de partido, el cuarto de este primer tercio de choque. Con rapidez. En este momento de la tarde ya apetece. Los recoge pelotas también. Con premura. Ese envío arriba que protegió Coral. Goleadora en el día de ayer. Como María Bertón, que tocaba ese primer balón. Balón a través de banda zurda de Siré. La pelota que se terminó perdiendo, el esférico que le va a corresponder. El lanzamiento de la dorsal número 7 a la derecha de la portería de Rocío Alférez. La pugna en el centro del campo. Desiré ganando la pelota entre líneas. El toque ya para Lucía Gálvez, intentando avanzar posiciones ofensivas. Con ese balón que va a tomar desde lejos el lanzamiento. La parada de Rocío. Intentando sacar esa pelota ya desde muy atrás, rehaciéndose o al menos intentando. Cris Román rehacerse. Jugando Barbate. Esa pelota, el balón lejano, rebote en la tierra, sale, supera. En este caso la cinta. Y el esférico que le va a quedar a través del costado izquierdo. Desiré intentando ganar esa pelota muy arriba. Toca Ali, la pelota desde muy atrás. Intentando ganar. Esta vez el costado derecho. La salida por parte de Sonia Cortés para proteger esa pelota. Con el 0-0, llegando a el sexto minuto de este primer tercio. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El despiste, el error atrás. Y Natalia, que llega para poner por delante al conjunto de José Manuel Rincón. Marca Natalia.
Marca barriada la playa para adelantarse. Marca el conjunto del puerto de Santa María. Natalia Pérez Macías que marca el primero. Barriada 1. Barbate 0. A ver la respuesta de Barbate. Ya perdiendo con ese primer gol. Cuando decíamos que estaba el partido con la intensidad, la presión arriba de las futbolistas importantes del conjunto de José Manuel Rincón. Y el toque ahora que va a quedar ahí arriba intentando ganar esa pelota. Sale por línea lateral. El esférico a través del costado zurdo. Balón arriba, el intento de tocar esa pelota. El esférico a través del costado derecho. En favor de los intereses de Barbate. Sacando. Pelotazo arriba, intentando ganar esa pelota. La pugna prácticamente en la divisoria de los dos terrenos de juego. El esférico que sale por la línea lateral. Y va a poner la pelota en marcha. La goleadora del partido, Natalia. Natalia que anota el lanzamiento directo. El saludo con Cris Rabán. A falta de 5 para llegar al primer tramo de descanso del partido. Marca el segundo. Barriada la playa con ese lanzamiento directo. Lo van a ver repetido. Que tocó en propia puerta una futbolista del conjunto de Barbate. Tierra de por medio y de qué manera. A ver cómo reacciona el cuadro de Keiko Rosano con este 0-2 en el primer tercio de choque. El pelotazo ahí precisamente para que Natalia, protagonista en los dos goles, toque esa pelota. Finalmente el esférico que va a llegar a la guardameta Alicia Pérez. 2-0, primeros instantes de partido. La reacción ahí por parte de Omi desde muy lejos, poniendo en apuros ha hecho varias paradas ya la capitana Alicia Pérez. Y el derbi gaditano que está de momento 2-0 con la lucha arriba por parte de Desire. Se va a quitar el balón de encima el conjunto de Barbate, llegando a posiciones ofensivas. La defensa en este caso de Zara. Llega el balón de nuevo, la capitana que se echa el balón a las manos. Intenta prolongar esa pelota, la presión arriba de Barbate. El lanzamiento era duro pero lejano. Rebotó en la zaga del conjunto de el puerto de Santa María. Se rehace Desire tocando esa pelota muy arriba. Rocío que atrapó. Y buscamos el tramo final. Ha habido un golpe ahí de Zara a Omi que se ha hecho daño. Se levanta sin problema el saludo entre compañeras de uno y otro equipo. Y el esférico que le va a corresponder al conjunto de Barbate. Omi para lanzar esa falta, para de alguna forma intentar marcar el primero de Barbate en este inicio de partido, consumiendo ya el primer tercio de choque. La opción de meterse en el partido con pierna derecha, el lanzamiento por encima de la meta de Ali. Va a jugar barriada. Toque a través del costado izquierdo. Ese balón muy arriba. Va a jugar Rocío desde muy atrás. Ese balón desde lejos. Que se marcha por encima de la meta de nuevo de Barbate. Quiere más. Barriada la playa en este último tramo del primer tercio de choque. Ese toque ahí poniendo en problemas a la zaga. Y el esférico que va a quedar muy arriba. Y va a echar, lo dicho, bajo el calor que nos afecta en las últimas horas, un trago de agua a la portera de Barbate.
Toca ese Frico muy arriba, intentando ya ganar ese balón que vuelve. De nuevo la meta del conjunto de Barbate. Intentando tocar ese balón muy arriba. El esférico para el conjunto del Puerto de Santa María. Buscando hacer el segundo o el tercero. Hizo ya el segundo. En un chispazo, en un relámpago. El toque muy arriba, que llega directamente a la guardameta. Alicia tocando de nuevo ese balón. Toca la pelota a través de la banda derecha con Coral Olvera. La defensa ahí. Para que Barbate juegue la pelota de nuevo. Con cierta paciencia, intentando encontrar huecos a través de, en este caso, la portera también de Rocío Alférez. Protagonista en el partido, lo intenta Barbate. Ahí está el recorte, intentando buscar la frontal del área. Desde lejos el lanzamiento. Cuidado el golpe ahí. Sobre Alejandra Pino. El intento de lanzar, que se quedó precisamente en eso. En intento, el lanzamiento, que va a ser para que lo busque Alejandra Pino, evidentemente muy lejano, lo va a intentar en cualquier caso la futbolista del cuadro de Barriada de la Playa, con pierna derecha, ese balón arriba, era buena la intención buscando la izquierda de la portería del Club de Fútbol de Barbate, a falta de apenas algo más de un minuto para consumir el primero de los 3 tercios que tiene este partido y que de momento gana Barriada la Playa 2-0 el conjunto de José Manuel Rincón al cuadro de Barbate. Con la gente saliendo de la playa y animándose también para apuntarse al fútbol playa en esta jornada que tenemos a punto en la temporada 2025. Es el tercer partido. Anteriormente le ganó Dos Hermanas 7-3 a Pozalbense B y Aguadulce 2-3, remontando a Ciudad de Cádiz en un partido tremendo. Afrontamos el tramo final de esta primera parte, se lo toma con filosofía, con tiempo y con paciencia. Los últimos segundos de el primer tercio. El cuadro de Barriada de la Playa por delante en el marcador. El intento de lejos por parte de Coral. Puso en apuros a la guardameta de Barbate. La devolución por parte de Alicia. Ese balón que va a quedar en el ecuador de los 2 terrenos de juego. Solo quedó Riley, pero llegamos al final del primer tercio. De hecho, que le está ganando gracias a un tanto en propia puerta y a otro más de Natalia Pérez Macías. El conjunto de Barriada la Playa, mientras anochece y cae el sol, como ven, al sur del país, desde Chipiona, la victoria del conjunto del Puerto de Santa María, 2-0 ante el cuadro de Barbate. Ya volvemos.
Desde Chipiona volvemos al juego. Segundo tercio del partido que está ganando Barriada la Playa. El cuadro del Puerto de Santa María 2-0 al conjunto de Barbate, que viste con ese azul claro. Sacará de centro. Le corresponde ahora al equipo de José Manuel Rincón, que ya ganó en la primera jornada. Pozalbense B por 4-5 en un resultado ajustado. Y que estaría ganando también con solvencia después del gol de Natalia. Y también uno más en propia puerta de una zagra de Barbate. El conjunto de la Barriada, por tanto, que estaría ganando también este choque con ese primer intento sin problema y sin consecuencias para la zaga del conjunto de Juan Antonio Rosano. Aquí bajo las sombras, debajo de la posición de cámaras de la Real Federación Española de Fútbol. Ese balón arriba, la parada. La parada de Rocío para evitar uno más en favor de los intentos del conjunto de Barriada la Playa. La pelota que va a sacar desde atrás el conjunto de Barbate, intentando ganar posiciones ofensivas. Lucía se entretenía, también lo hacía. Ese balón va a llegar Barriada tocando la pelota desde muy atrás, sacando ese esférico a través del costado. Se lanzaba con todo la guardameta, en este caso Martina Sánchez. El lanzamiento por parte de Lucía Martina, que se estiró a la derecha, ha sustituido a Alicia Pérez. Y el balón a través del costado izquierdo, que va a ser para los intereses del cuadro de Lucía, es decir, del Barbate, intentando recortar distancias. Esa pelota que queda ahí en la frontal con pierna derecha. El intento de llegar a ese balón. La pelota que le va a corresponder ya desde muy atrás a los intereses de Alejandra Pino, poniendo la pelota. El cabezazo bajo de Desiree, que se muerde por encima de la meta. Se marchó arriba de la portería de Rocío Alférez. Otra gran opción en este segundo tercio que ya consumimos desde la segunda jornada de la segunda división femenina en Chipiona, en Cádiz. Aquí arranca la temporada ya con 2 jornadas. Mañana una más. Se enfrentará Barbate a Dos Hermanas al mediodía, y también el partido 10:30 de la mañana entre Aguadulce y Barriada. Eso será mañana en la matinal del domingo. Los cambios en uno en otro equipo. La entrada, por ejemplo, de Riley al cuadro de Barbate, también de Ainhoa de Gomar al terreno de juego. El cansancio que se acumula. Y el balón que hay que ponerlo en marcha. Una pelota que pasa justo por delante de nuestra posición. Y el esférico que lo va a poner ya en juego. Barbate poniendo la pelota muy arriba. El lanzamiento era buenísimo por parte de Sonia. Atrapó en cualquier caso Martina, que toca esa pelota ya para Desiree en el carril derecho, intentando con la diestra levantar esa pelota. Se lo toma con filosofía, con mucha paciencia el cuadro de José Manuel Rincón. La pelota muy arriba, intentando buscar ese esférico. Alejandra Pino salió por la línea de fondo. Jugará de nuevo desde su propia portería el conjunto de Barbate, con su portera Rocío Alférez. Pelota sobre la cinta. Atacará Barbate a través del costado izquierdo. Intentaba Desiree tocar esa pelota. Cuidado, la opción buenísima dentro del área. Gol, 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 gol. Gol de Riley. Gol de Barbate. Gol, 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 gol en este inicio de segundo acto. El saludo a la cámara, el beso del corazón con el 2-0. El tanto de Riley, que marca su segundo tanto. Hizo uno ayer, otro en el día de hoy para recortar distancias para Barbate. El partido que se anima, se mete en el choque gracias a un tanto de la dorsal número 8 del conjunto barbateño. 2-1. Barriada a la Playa para sacar y responder
a ese recorte de distancias. Tocando ya la pelota con Martina. Cuidado que se complica ahí. Coral Olvera con su propia portera que pega el pelotazo arriba con pierna derecha intentando ganar en ese costado derecho. Posiciones ofensivas. El toque de la futbolista de Barbate que supera la cinta. Y la pelota que se pone ya en juego para Barriada con el cabezazo que se marcha. Era buenísima esa opción con María Bertón, que hizo 2 tantos en el día de ayer en esa victoria ante Pozualbense B de Barriada la Playa. El toque en banda zurda con África llevándose esa pelota y está la capitana con pierna derecha, lanzamiento. Mucho trabajo para Martina Sánchez en este segundo tercio del partido. Lo va a intentar desde muy atrás Coral. El balón de cabeza, recuperación por parte de Riley. Que lo intentó. Lo dicho, mucho trabajo, mucho más que en el inicio de partido para la portera de Barriada la Playa. Es Martina ahora, anteriormente Ali. Y el encuentro en aquel lateral que en cualquier caso le va a corresponder a Corel. Al conjunto de Barriada la Playa que busca su segunda victoria de la temporada y que mañana será rival de Agua Dulce. Lo podrán seguir en las redes sociales de la federación y también evidentemente en los canales de YouTube. El lanzamiento que se marcha arriba, desviado con respecto a la meta de Barbate. Cayendo la noche en una tarde completísima de segunda división femenina, con todo tipo de goles, con partidos intensos y que pueden caer de cualquier lado como este. Barriada intentando o buscando de alguna forma poner tierra de por medio después del 2-0 con el que empezó el partido. En el primer tiempo retrasó en semifallo Ainhoa de Gomar para la guardameta. Y ya es Rocío quien va a poner de nuevo la pelota en movimiento, intentando ganar posiciones ofensivas. El toque a través de Martina Sánchez, que pone la pelota en la otra portería. El intento de tocar el esférico por parte de Ainhoa de Gomar. Y el balón que va a ser para Naza, intentando tocar esa pelota desde el centro del campo. El servicio arriba muy forzada. Cris Román para completar ese lanzamiento. Sin ningún tipo de problema se terminó marchando a la izquierda de la meta de el conjunto que está por detrás en el marcador. Ha habido un golpe ahí. Y la dirección arbitral que se interesa por ese último golpe. El saludo entre jugadoras de uno y otro equipo. Y el balón en cualquier caso que va a ser para las de José Manuel Rincón. María Bertón tocando esa pelota, le devuelven para las 10 desde lejos con pierna izquierda, tapó abajo fantásticamente Rocío Alférez. La pelota que salió por la línea de fondo va a ser córner, costado derecho, la va a poner ya el conjunto de Barriada, que tuvo esa acción de nuevo con Cris Román y con Naza López como protagonista. Viene Barbate, la pelota que se marcha desviada. Ese balón arriba, la salida. Le volvió a tapar Naza a la jugadora de Barbate, Lucía, que con pierna derecha lanzó y esa pelota que se terminó marchando muy desviada. Con 2-1 en el marcador, el partido muy pero que muy abierto. Y el balón para Barriada después de la infracción y pide
espacio antes de lanzar esa falta. En este caso María Bertón, con el dorsal número 10, goleadora por 2 ocasiones en el día de ayer. Hoy sin suerte. La futbolista de momento, bueno, pues ahí está la suerte, hay que buscarla y la encuentra María Bertón, que marca distancias, que marca el paso que ayer hizo 2 goles y que en el día de hoy firma el tercero, tanto para el conjunto del Puerto de Santa María como también en su cuento particular. El lanzamiento durísimo, Rocío se lanzó, no pudo hacer nada. Estamos con el 3-1, Barriada la Playa, que en este segundo tercio, superando el Ecuador de partido, encamina los 3 puntos, pero ojo, esto es fútbol playa, puede pasar cualquier cosa, queda muchísimo tiempo. Ahí está la progresión por parte de Barbate y la pelota finalmente que va a ser robada por Lucía Gálvez. Despejó Zara, intentando encontrar la pelota muy arriba, la defensa de Ainhoa de Gomar, que envía lejos de su posición ese último balón, y el esférico que va a quedar de nuevo muy arriba. Un golpe que se llevó ahí la jugadora de Barbate. La pelota que va a quedar desde muy atrás, intentando ganar Naza López con pierna derecha. El lanzamiento complicadísimo al palo. Intenta Bertón de nuevo llegar a esa pelota. Se da la vuelta con pierna izquierda. La aparición de la portera. Era posición más comprometida, más incómoda. Bueno, y el lanzamiento maravilloso, con esa intención tremenda por parte de Naza. La pelota ahora arriba, que atrapa de nuevo la guardameta. Y el balón que le va a quedar a Barbate para que juegue de nuevo desde muy atrás. Con la pelota muy arriba, intenta ganar ese esférico. Cuidado que se complicó. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El error atrás no se puede ante María Bertón. Cometer errores, supera por 4 veces la meta del conjunto de Barbate, hace el cuarto. Tanto para el conjunto del Puerto de Santa María como también para su cuenta particular. Hizo 2 ayer en la victoria de Barriada, 4-5 ante Pozo Albense. Y hace ahora el cuarto también del conjunto de José Manuel Rincón. Lo dicho, se encamina, y de qué forma. Barriada la Playa hacia esa segunda victoria. Y el toque muy arriba, Barbate intentando responder a falta de apenas 3 minutos para llegar al último tercio de choque, al segundo parón, cuando evidentemente Barbate empieza a acusar el esfuerzo y ya con el marcador abultado en contra. Toca la pelota Barbate precisamente, el esférico arriba, intentaban llegar a esa posición las futbolistas con Isa Sánchez. Y María Bertón recibiendo balones de nuevo, intentando Naza López tocar a través del costado derecho, Desiree con pierna derecha intentando jugar esa pelota de nuevo al área. El lanzamiento con pierna derecha se estrelló en el lateral de la red. La pelota de nuevo desde posiciones de retaguardia. Y el balón que después de un golpe tiene que terminar fuera, se ha llevado un golpe. Una de las protagonistas del partido, en cualquier caso, Zara, que se recupera ya, y la pelota que va a poner Desiree de nuevo en marcha con una buena acción. No sale esa pelota por la cinta, servicio arriba. El balón que pega en la madera y va a ser Barriada quien vuelve a jugar esa pelota. Hemos estado a punto de
ver el quinto tanto en favor del conjunto del Puerto de Santa María. La pelota con ese lanzamiento que sale a la derecha de la meta de Barbate, con el 4-1 en el marcador. Y con Chipiona pendiente de esta segunda división femenina, con diferentes resultados en el día de hoy, mañana con mucho más para cerrar en este primer fin de semana, la tercera jornada del inicio de campeonato. Nos queda mucho por delante. Tendremos que ir a Mazarrón, a Guadalcín, también a Barcelona, Jaén. Queda mucha temporada por delante. De momento empieza con 2 victorias, o al menos camino de ellas, el conjunto de Barrio de la Playa, consumiendo el último minuto de este último tercio. De este segundo tercio de choque. Y la pelota ahí, que va a intentar alcanzar la zona más ofensiva del conjunto de Barbate. Zara tocando ese balón cuando una irregularidad, infracción, con una falta. Escuchamos un grito por ahí en otra zona del terreno de juego, y va a ser en cualquier caso pelota en lanzamiento para Barbate, para de alguna forma intentar meterse en el partido el conjunto de Kiko Rosano. Los segundos que quedan, que son 13, el lanzamiento lejano por parte de África, que se marcha desviado en este caso. Y el balón que va a quedar, ahí está Barriada, quien salvó esa pelota. El balón a córner, pero no hay tiempo para más. Final del segundo tercio, gana claramente Barriada de la Playa. El protagonismo para los 2 tantos en este tercio de María Bertón. Suma ya 4 esta temporada. Llegamos al parón, al segundo, ya volvemos para afrontar el tramo final de jornada en este sábado, en el que Barriada de la Playa le está ganando el conjunto portuense 4-1 a Barbate. Un espectáculo magnífico con esta preciosa playa.
Volvemos a por el último tercio de partido desde la playa de Chipiona, donde se está jugando la segunda, mañana la tercera jornada de este grupo B, la segunda división. Con de momento la victoria, muy clara además, 4-1 de momento para Barriada la Playa, que va a poner en marcha esa pelota desde el centro del campo. Ese primer lanzamiento. Se preparan tanto Coral Olvera como Alejandra Pino. Esa pelota que se termina marchando. Y la pelota que la va a jugar desde muy atrás Barbate, en situación, la verdad, comprometida. Y el esférico que va a quedar muy atrás para que lo juegue Sonia, intentando ganar posiciones ofensivas. El toque ya a través del costado izquierdo para África. El balón que va a sobrepasar la cinta y le va a corresponder de nuevo al cuadro de Keiko Rosano. La pelota muy arriba intentando ganar, despejaba ese balón Coral, se dio la vuelta África. Y en el carril derecho de ataque, balón para Barriada, la salida de la guardameta. Buena la acción de Rocío Alférez, defendiendo su área. Ha habido un golpe, se ha hecho daño y evidentemente se duele la guardameta. Se interesa el equipo arbitral también Ainhoa de Gomar por el estado de salud de su compañera, que veremos si puede continuar en el partido. Quedan 11 por delante. Rocío que se prueba. Y el esférico que en cualquier caso se va a poner ya en marcha. Con el 4-1 en el marcador. Grupo B, segunda jornada, segunda división, fútbol femenino. La gente en Chipiona saliendo de la playa. Y el entretenimiento del fútbol playa, que ha vuelto este fin de semana y de qué forma. El toque muy arriba, intentando ganar ese balón. Va a ser pelota para Barriada con Coral. Subiendo la pelota, intentando para Cris Román subir ese esférico. Un nuevo golpe. Con 4-1 en este último tercio de partido. Y el balón que va a ser el lanzamiento tras el golpe para Barbate. Queda mucho por delante. La falta prácticamente en la banderola de propia área para el conjunto de Barbate. El lanzamiento de Sonia a defender Barriada. Ese lanzamiento directo, balón arriba, llevaba bastante buena intención. Atrapó a Alicia Pérez, vacía la capitana de Barriada la Playa. Esa pelota para África Melero, intentando ganar ese balón, lo va a recuperar Barriada. El toque ahí, ha habido un golpe, la caída al suelo, jugando en el costado derecho. Riley, que ha firmado un tanto en el día de hoy, el único de su equipo, ya hizo uno en la derrota ayer de Barbate, 9-2 ante Ciudad de Cádiz, mientras se duele en el terreno de juego Alejandra Pino. Se duele, y de qué forma después de esta última acción. Se refresca también, saltó algo de arena. Y viene Cris Román, también para interesarse por su compañera de la misma forma que el colegiado Pérez Medina. Que también se va a refrescar, va a tener Alejandra que abandonar el terreno de juego. Alejandra Pino, que marcó un gol en el día de ayer en esa victoria de Barriada 4-5 ante Pozo Albense. Barriada camino de la segunda victoria
con el 4-1. Queda mucho tercio, último tercio por delante. Está 4-1, venciendo el conjunto de José Manuel Rincón. Toca la pelota Ali. Lo hace con Coral, que devuelve para su propia portera. Ese balón arriba. Se perdió a la izquierda de la meta de Rocío Alférez. Va a tocar de nuevo el esférico a través de la banda derecha, poniendo ese servicio que va a salir por la línea lateral. No. Finalmente lo va a salvar Cris Román. Aunque va a llegar también a esa posición la guardameta. Ali, que pone el balón arriba. Intentaba luchar esa pelota. Natalia. Juega la pelota ya desde muy atrás Ali. En el tramo final de esta jornada del Grupo B de la Segunda División Femenina. El esférico para Coral Olvera, buscando un gol como hizo en el día de ayer. La dorsal número 3 de Barriada la Playa. Los cambios en Barbate, que de momento no termina de llegar con demasiada claridad. Dejando arriba a Lucía Gálvez, ese balón que se le terminó marchando a la futbolista de Barbate. Y Raquel, que va a poner de nuevo ese esférico en juego con pierna derecha, intentando hacer eso que decíamos que no estaba consiguiendo el conjunto de Juan Antonio Rosano, llegar arriba. En cualquier caso, la pelota que está en posición del conjunto que está por delante en el marcador. Barriada la Playa con 4-1. Coral Olvera para poner el esférico en juego. Tocando a Ali a través del costado izquierdo. Intentaba bajar esa pelota de Siré. Sin embargo, va a ser Barbate quien intente llegar. Naza, que gana ese balón. Lo deja a través del costado izquierdo. Devuelve para Nazaret López. Intenta ganar esa pelota ya para Desiré. Con pierna derecha. Hace la jugada personal. Se mete dentro del área. El balón para Rocío Naza, que la pega. El gol. Gol, 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 gol. Gol de Naza López, que firma el quinto de Barriada la Playa. Le apuntamos el tanto, que es el segundo esta temporada en su cuenta particular, y teniendo en cuenta la poca actividad ofensiva de Barbate, el partido que de forma muy clara se equilibra en favor del cuadro del Puerto de Santa María. Falta de más de 7 minutos para llegar al final. Con 5-1 gana Barriada la Playa el cuadro de José Manuel Rincón, dejando buenas sensaciones, y veremos la respuesta del conjunto femenino de Barbate. Levantando esa pelota, no fue capaz la futbolista de Barbate de llegar a ese balón, intentando Isa Sánchez darse la vuelta. La presión de Naza López, el toque ya muy atrás para intentar jugar arriba. Naza tocando la pelota, le salía con absolutamente todo Vane. El esférico ya para el jugador de Barbate, con pierna derecha de Siré, la dorsal número 7, quien vio ese balón muy pero que muy desviado. Y el equipo que va a jugar ya es el de Barbate, después de una muy buena acción de protección de pelota por parte de Coral Olvera. Buscando a las 9 de la noche al sur del país, con el fútbol playa como protagonista, y con Barriada la Playa dejando una victoria, la verdad, contundente en el día de hoy, y camino de sumar en este grupo de una segunda victoria en 2 jornadas. El cuadro de El Puerto, también en participación masculina, estamos pendientes de los chicos jugando en El Puerto, precisamente en el coso real de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, con mucho fútbol playa en este inicio y con mucho protagonismo, por supuesto que sí, para el terreno arenoso, que cuando llega este momento de la campaña apetece, y de qué forma. Desiré para jugar este balón, prácticamente ya lo ven en la divisoria,
de los dos terrenos de juego. La pelota para Riley jugando atrás con su portera. Ese balón que se entretuvo en cualquier caso Rocío Alférez, que va a poner el esférico a través del costado derecho. El servicio muy arriba, de nuevo con Riley, intentando buscar la pelota en cualquier caso, que llega para Ali con la diestra, tocando en el costado del izquierdo. El esférico para Coral, tocando de nuevo para Alicia Pérez, llegando muy arriba. Ese balón que se va a terminar perdiendo. Protagonistas las hermanas Pérez Macías en el día de hoy, con uno de los tantos del conjunto de Barriada de la Playa marcado por Natalia, y con Alicia dejando unas muy buenas sensaciones, encajando solo un gol a falta de este último tramo, último tercio del choque. Lanzamiento de Desiré desde muy lejos, que no encontró mallas. Toque para, menudo pase para Naza, gol al balón al larguero de segunda, en la parada abajo de Rocío. El efecto óptico, me dio la sensación que pegó encima de la red. Naza López, incluso alguien lo celebraba por aquí, que tuvo una gran opción para el sexto del partido en favor de los intereses de Barriada de la Playa. 5-1. Tramo final de este último tercio. Tramo final del choque. Con 5-1 en el marcador. Ese balón muy arriba. Y el toque de Naza con pierna derecha. Ya lo ven que pegó ahí. En la portería, en la parte superior de la portería. El balón que supera la cinta en este costado del izquierdo. Está bastante apretada, pero bueno, todavía quedan los partidos de mañana para que todos los equipos hayan jugado al menos. Y ese balón que lo va a perseguir África Melero, jugando ya con Sonia Cortés, la portera de Barriada, que se hace con esa pelota y balón en juego ya para Ali. Tocando Coral Olvera en ese costado izquierdo con su propia portera Alicia Pérez. Subiendo el esférico, intentando jugar ese balón para Naza. Supera la cinta. Esa pelota sí lo señala el colegiado. Y balón para Barriada de la Playa de nuevo a través de el costado derecho. Con 5-1 en el marcador. Los tantos de Natalia Pérez, de Naza, y en dos opciones de María Bertón. El golpe ahí con tarjeta amarilla que se lleva la futbolista de Barbate. Tiempo parado, se ha hecho daño. En este caso Zara. Y van a tener que salir las asistencias para atender a la dorsal número 8 de Barriada de la Playa. Se interesa Desi, se interesa Naza López. Y las asistencias sanitarias que atienden a la futbolista de Barriada de la Playa. Con 5-1 en el marcador. Tramo final, último tercio, últimos 3 minutos de partido. La megafonía a tope en esta noche de sábado ya, la que buscamos al sur del país en esta segunda jornada del Grupo B de la Segunda División Femenina, con la victoria de Barriada de la Playa ganando 5-1 al conjunto de Barbate. Balón que se va a poner en juego. Recuperó sensaciones la futbolista del conjunto del Puerto de Santa María, y la pelota que la va a poner en marcha desde muy atrás Coral Olvera. Con pierna izquierda, con pierna derecha.
El lanzamiento de Coral, durísimo. ¡Qué golazo de Coral para conseguir el sexto! Es el segundo en su cuenta particular en esta temporada. El sexto por parte de Barriada La Playa. Es un golazo lejanísimo con pierna derecha en el equipo del puerto de Santa María, que hace el sexto a falta de 3 minutos para llegar al final. La pelota colocada perfectamente, el zurriagazo desde muy lejos, la mirada a cámara y el tanto de Coral Olvera, que es el sexto del partido. Ya marcó en el día de ayer a Pozo Albén-se-ve. Y la respuesta ahora en el saque de centro por parte de Barbate para intentar recortar distancias. El conjunto del sur de la provincia de Cádiz, con 6-1 ya en el marcador y el partido totalmente definido, con pocas llegadas, la verdad, por parte del conjunto de Barbate. Desiré, qué golazo de Desiré en el primer toque. La dorsal número 7 de Barriada La Playa, con pierna derecha, que hace el séptimo. La mirada a cámara, la celebración por parte del conjunto de José Manuel Rincón. Y Barriada, que ahora sí prácticamente cierra el partido a falta de algo más de un par de minutos para cumplir el tiempo reglamentario en este último tercio de partido. El 7-1 en el marcador. El derbi gaditano, que se va a ir en goles y en puntos al puerto de Santa María. El intento de Omi, que de forma definitiva se marcha desviado. Y la pelota que va a jugar desde muy atrás Sali, para tocar ya esa pelota de nuevo desde posiciones de portería defensivas, con la guardameta de Barriada intentando levantar esa pelota. La buscaba muy arriba Alejandra Pino, ya restablecida hace algunos minutos, que veíamos como la dorsal número 14 de Barriada La Playa se llevaba un golpe. La futbolista que está ok ya participando en el partido. 7-1 el partido en esta segunda jornada del Grupo B de la segunda división femenina. El fútbol playa que vuelve y además lo hace con todo. Jugó la selección y ahora los equipos. Después vendrán las selecciones autonómicas. Playa de Chipiona, cae la noche. La jornada que nos ha dejado diferentes resultados, como la victoria en un partido tremendo, intensísimo, de Aguadulce 2-3 ante Ciudad de Cádiz, con remontada, gol de Barbate. Va a ser saque de puerta finalmente. El balón de banda, nadie tocó. Se terminó colando. Sí que es verdad que alguien del banquillo de Barbate protestaba. Pero estamos con el 7-1. Y además de esa victoria de el conjunto de Aguadulce 2-3 ante Ciudad de Cádiz. El día que nos ha dejado también el choque entre dos hermanas, que le ha ganado 7-3 a Pozo Albén-se-ve. Último tramo, últimos segundos de partido, ya con la ventaja 7-1 de Barriada La Playa ante Barbate. Y el partido y la jornada que se nos van. La parada abajo con ese intento por parte de Natalia Pérez. Y últimos 10 segundos del partido en Chipiona, desde esta maravillosa playa, donde cerramos la jornada con la victoria del conjunto de José Manuel Rincón, que mañana, 10:30 de la mañana, tendrá que enfrentarse a Aguadulce en un partido verdaderamente interesante. Barbate se medirá al mediodía al conjunto de Dos Hermanas. Llegamos al final. La victoria de Barriada La Playa, con un muy buen rendimiento en este último partido del día aquí en la playa de Chipiona. Recogemos la sombrilla también los bártulos. Gracias por estar al otro lado. 7-1 el resultado final entre Barriada La Playa
Y el Club de Fútbol Femenino de Barbate mañana desde Chipiona, desde Cádiz, desde el puerto de Santa María. Mucho más fútbol playa. Hasta entonces, buenas noches, chao.